Bueno, ahora vamos a hablar acerca del arcaico inferior. El arcaico inferior, también llamado arcaico inicial, es la época en la cual la era de hielo ya está terminando, es el fin del Pleistoceno. Y cuando se termina la era de hielo, los animales que eran propios de esa época van a desaparecer. En el Perú había mamús, tigre de sable, gliptodontes, armadillos gigantes, eso va a desaparecer. Y eso va a generar el surgimiento de nuevas especies de animales. Es por eso que acá durante la economía del arcaico inferior, como desaparecieron los animales, se va a dar una crisis de una actividad. ¿De qué actividad? Crisis de la caza. ¿Qué significa eso? Que los peruanos van a poder cazar ahora menos animales, porque los animales se están extinguiendo. Entonces eso genera que las mujeres desarrollen una nueva actividad. ¿Cuál es la nueva actividad que van a desarrollar las mujeres? Esto se va a llamar ahora la horticultura. Si nos preguntamos qué es la horticultura, también se le llama pues la domesticación de plantas o la agricultura incipiente. Es el inicio del cultivo de las plantas en el Perú. Y eso lo desarrollaron por primera vez las mujeres. Las mujeres en el Perú aprendieron a hacer horticultura. ¿Gracias a qué? Gracias a la observación. A la observación de la naturaleza. Ellos aprendieron todo eso. Ahora, hay que recordar que para ellos la producción de la tierra era muy importante. Las mujeres, como fueron las primeras en conseguir cultivos, fueron consideradas personas con cierto poder mágico. Los primeros cultivos domesticados en el Perú, entre los más antiguos, hace casi 7000 años, tenemos a la calabaza, el frejol, el payar, el ají. Ahora, aparte de eso, acá también se desarrolló la domesticación de animales. Durante el arcaico se domestican animales en el Perú. Uno de los animales más famosos domesticados acá tenemos el caso del perro, la alpaca, la vicuña y también el caso del cuy. Ahora, en lo social, ¿cómo es la sociedad durante el arcaico inferior? En lo social vamos a ver lo siguiente. Acá los grupos humanos dejan de vivir en las cuevas. O sea, las cuevas ya no van a ser lugares de residencia. Abandonan las cuevas. ¿Por qué? Porque como el Perú no está haciendo horticultura, como está empezando a cultivar, a domesticar, necesita un lugar que tenga tierra fértil. Y es por eso que se retiraron de las cuevas y se van cerca de los ríos, o sea, por la zona de los valles. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Ellos abandonan las cuevas. Los peruanos acá dejan las cuevas y ¿dónde van a vivir? En los valles, cerca donde se encuentran las tierras fértiles. Ahora, también hay que entender que durante esta época la mujer, como había desarrollado la horticultura, y la mujer pues acá era fuente de vida, fuente de reproducción, se le va a dar una importancia a la mujer en esta época. Esto se le va a llamar pues el matriarcado. Si te preguntan qué es el matriarcado, es la época de importancia de la mujer, momento en el cual se desarrollaba bastante lo que es la actividad de la horticultura y la mujer fue considerada el eje más importante del grupo durante esta época. Ahora, en lo cultural, ¿qué pasa en lo cultural en esta época? Vamos a ver que acá se desarrolla el arte musical. Acá se crean flautas. ¿Qué son las flautas? Son instrumentos de vientos creados durante esta época que van a permitir desarrollar un arte musical. Las flautas eran usadas principalmente pues para ritos ceremoniales, ritos funerarios. Así como también durante esta época se van a crear redes de pesca, para poder conseguir mayor cantidad de animales gracias a la actividad de lo que es la actividad en el río, ¿no? Conseguir peces. Ahora, del arqueológico inferior, ¿cuáles son los retos arqueológicos más importantes? Tenemos varios, ¿no? Tenemos el resto de Chilca, tenemos el resto de Guitarrero, pero tres importantes que preguntan siempre en un examen de admisión: Nanchoc, Paracas o Santo Domingo, Telarmachay. Nanchoc. Este resto arqueológico en Nanchoc, ¿dónde se encuentra? Este resto arqueológico en Nanchoc se encuentra en el departamento de Cajamarca. ¿Cuál es la importancia de Nanchoc? Es considerado pues el primer horticultor del Perú. ¿Qué significa eso? Que es una persona que está domesticando plantas, está cultivando plantas. Es considerado el primer domesticador de plantas en la historia del Perú. Él cultivó lo que es la calabaza, cultivó lo que es el maní hace casi 7500 años antes de Cristo. Ahora, otro resto importante es el resto de Paracas, o también llamado Santo Domingo. Se encuentra en el departamento de Ica. ¿Y cuál es la importancia de Paracas o Santo Domingo que esté en Ica? Acá se encontró prácticamente al primer músico del Perú, así se le llama. ¿Por qué se habla de que acá está el primer músico? Porque acá se encontraron flautas hechos con hueso de pelícano para poder entonar notas musicales y hacer ritos
posiblemente ceremoniales. También en Paracas se encontraron redes de pesca. Hay que recordar que ellos hacían redes de pesca con fibra vegetal para poder desarrollar esa actividad de manera más fácil en el mar, porque ellos están a orilla del mar. Otro resto importante es Telar Machay. Telar Machay se encuentra en el departamento de Junín, en la Sierra Central del Perú. Y nosotros conocemos pues la geografía de Junín, es una zona donde hay bastantes pampas, y en ese lugar fue propicio para crear gran cantidad de llamas, alpacas y vicuñas, es decir, es una zona de extenso ganado. Es por eso que acá en Telar Machay a este lugar se le considera pues el primer pastor de América, es decir, era un domesticador. ¿De qué? De llamas, de alpacas, de vicuñas. Esa es una característica importante del hombre de Telar Machay. Ahora, luego de este periodo vamos a hacer un resumen, ¿no? Hay que recordar. Por ejemplo, los primeros peruanos tienen 3 etapas: el periodo lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior. El periodo lítico se le llama también preagrícola, porque acá aún no se desarrolla la agricultura. Y acá tenemos el clima, ¿no? Acá el Perú vivía en la era de hielo pleistoceno. El peruano delítico era un depredador, hacía la caza, la recolección, una economía parasitaria. Durante esta época, en lo social, habían grupos humanos llamados bandas. Las bandas fue la primera organización social del Perú. También acá los peruanos eran nómades, viajaban de un lugar a otro, se trasladaban de esa manera porque la comida se acababa. Vivían en cuevas para protegerse de la naturaleza. En lo cultural, hacían arte rupestre, pintaban en las paredes de las cuevas y hacían entierros, creencia en la vida después de la muerte. Ahora tenemos los restos más importantes. Arcaico inferior. Acá en el clima, la era de hielo está terminándose. En la economía desarrollan la horticultura, domestican animales porque la caza entró en crisis, ya que los animales de la era de hielo se fueron extinguiendo. En lo social, tenemos la vivencia en cuevas. Dejaron esas cuevas, pero acá abandonan las cuevas para vivir en los valles, cerca de los ríos, porque en esos lugares podemos encontrar tierra fértil, y la tierra fértil es importante para hacer la actividad de la horticultura. Recordemos que los cultivos más antiguos encontrados en Perú son calabaza, payar, ají, maní, etc. Ellos viven en valles y como la mujer fue la que aprendió la horticultura, acá se da una especie de matriarcado. Una época de importancia de la mujer porque gracias a ella se conoce un poco más de la naturaleza. Ahora, en lo cultural, acá se hacen flautas con huesos de pelícanos, también se hacen redes de pesca, como también vamos a ver acá utensilios personales. Es más, las chicas de esta época se peinaban. ¿Qué utilizaban para peinarse? La espina de un pescado. O sea, acá se encontraron los primeros peines del Perú, algo que hacían las mujeres antes y que ahora, bueno, a veces no se ve mucho, ¿no? Entonces, esto es propio de qué época? Del arcaico inferior. Ahora, la última etapa de los primeros peruanos sería pues el arcaico superior, o también llamado arcaico final. En otros libros lo vas a encontrar como arcaico tardío. Ahora acá, ¿cómo es el Perú en esta época? Clima. En el clima acá tenemos una época de calentamiento total, o sea, un periodo llamado el Holoceno o calentamiento de la Tierra. En lo económico, acá la economía del peruano se dice que es una economía de tipo productiva. ¿Qué significa que la economía sea de tipo productiva? Significa que el peruano ya domina bastante la naturaleza, conoce muy bien, ya logró ser un socio de la naturaleza. Antes el peruano era un depredador, era un parásito, ahora no, ahora es un socio total de la naturaleza. Por eso la economía se basa en 2 actividades: la agricultura y también la ganadería. El peruano hace la agricultura, el peruano hace la ganadería. Estas 2 actividades permiten al peruano poder tener excedente productivo, es decir, alimento que sobra, alimento sobrante. Y ese alimento que sobra va a generar un cambio radical en la sociedad. Prácticamente acá se va a formar una revolución, se va a dar la primera revolución en el Perú, conocida pues como la revolución agrícola o revolución agropecuaria. Como el peruano ya tiene alimento que sobra, le excede la comida, acá va a haber en este caso pues un excedente productivo que le va a permitir al peruano intercambiar un producto por otro. Y eso va a generar una actividad llamada el trueque.
Hay que recordar qué cosa es el trueque. El trueque pues es una actividad que permite intercambiar un producto por otro. Y para hacer eso necesitaban pues ellos elementos para guardar información, un sistema contable. Y eso ya se va a ver que va a aparecer después. Ahora, en lo social, ¿cómo es la sociedad de esta época? El grupo humano en el Perú ha aumentado. En el periodo lítico los peruanos se organizaban en bandas y acá vamos a ver que aparecen los llamados ayus. Hay que recordar del ayu. ¿Qué es el ayu? El ayu, en otras palabras, es una comunidad. Y en una comunidad hay un conjunto de familias. El ayu puede ser el conjunto de tribus o familias que tenían lazos comunes. Los habitantes del ayu eran familias que vivían en un mismo espacio territorial, hablaban un mismo idioma, se creían descendientes de una sola persona, etc. Ahora, los peruanos que estaban acá organizados en ayus se han vuelto sedentarios. ¿Qué significa que se han vuelto sedentarios? Es decir, ahora se han establecido en un solo lugar, el lugar fijo para vivir. ¿Y eso por qué? Como ellos ya hacen agricultura y ganadería, tienen excedente productivo, ya se dan el lujo de quedarse en un solo lugar. No tienen esa obligación de estar viajando de un punto a otro punto. Por eso se han vuelto sedentarios. Eso es algo muy curioso. Y en lo social, como ahora los peruanos tienen comida de sobra, algunos tienen más que otros. Entonces la sociedad se va a dividir en el Perú. Aparecerán ricos y aparecerán pobres. En otras palabras, acá van a aparecer las llamadas clases sociales. Una clase dominante y una clase dominada. Por ejemplo, en el Perú, los primeros grupos de poder o los hombres más ricos y poderosos serán pues los sacerdotes. Acá surgen sacerdotes en el Perú. Personas pues que se consideran tener ciertos lazos con los dioses o seres divinos y tienen cierta comunicación. Se comunican con ellos. Ahora, esto es en lo social. En lo cultural. ¿Cómo es la cultura en esta época? El nivel de vida del peruano ha mejorado. Antes se vestían con piel de animal. Ahora no. En el arcaico superior, el peruano como se